Muy bien, buenas tardes hermanos. Es un gozo poder estar juntos nuevamente compartiendo la palabra del Señor, especialmente eh, invitando a aquellos que todavía están sin Dios y sin salvación en este mundo. Les voy a invitar a que me acompañen con un himno, el 349. Dios, convídate, oh pródigo, ven o ven a mí. Hoy su voz escucha, llega ahora a ti. No rechaces su oferta de amor y salvación y recibirás su perdón. El himno número 349. Dios, convídate, oh pródigo, ven, oh, ven a mí. Hoy su voz escucha, llega ahora a ti. No rechaces su oferta de amor y salvación y recibirás su perdón. Ven, oh ven a mí, cansado pródigo, ven. Hoy te brindo a ti la vida y todo bien. Ven, tu mísero estado te impele a regresar. Cuánto has padecido lejos de tu hogar. Hambre, sed y cansancio han sido tu porción. Oh, cuán triste es tu corazón. Ven, oh ven a mí, cansado pródigo, ven. Hoy te brindo a ti la vida y todo bien. Cuánto gozo te espera si ahora al Padre vas, una fiesta eterna en su amor tendrás. Con anillo, zapato, vestido principal, gozarás de paz celestial. Ven, oh ven a mí, cansado pródigo, ven. Hoy te brindo a ti la vida y todo bien. Muy bien, como siempre los signos son algo ad hoc a lo que vamos a escuchar. Yo creo que ya están pensando en el mensaje, en la porción bíblica que vamos a leer. Vamos a leer en esta tarde en el capítulo 15 de el Evangelio escrito por Lucas, el médico amado. Este capítulo es una parábola que se cuenta y que consta de tres partes. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el cerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no haciéndote no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor, por supuesto, bendiga la sola lectura pública eh, de su palabra. Esto, por supuesto, es una parábola que se compone de 3 partes porque se precisa
es necesario conocer esas tres partes para entender, para comprender la verdadera lección de esta imagen de estar perdido. ¿Qué es realmente estar perdido? Si nosotros pensamos en la oveja estaba desesperadamente perdida y se precisó de un trabajo, el trabajo arduo del pastor y penoso para encontrarla. Si pensamos en la moneda de plata, estaba inconscientemente perdida y se precisó de una búsqueda diligente. Se fija que allí la mujer diligentemente barrió usando luz hasta encontrar la moneda. Y cuando vemos el caso del hijo que se había perdido voluntariamente, eh, porque él en forma voluntariosa se alejó de su padre y se perdió a sí mismo, se precisó de el anhelante amor del padre para traer de vuelta, para encontrar a su hijo perdido. Hermanos, aquí esta historia, estas parábolas que el Señor cuenta, Él tiene el propósito aquí también de hacer entender a los fariseos y a los escribas, estos religiosos de aquel tiempo, que ellos eran tan perdidos, estaban tan destituidos de la gloria de Dios, así como lo estaban todos los publicanos y pecadores, quienes estaban conscientes de su condición delante de Dios. En cambio, los religiosos de aquel tiempo, ellos tenían eh, un concepto de sí mismo muy equivocados, muy equivocados. Los fariseos pensaban que ellos estaban tan cerca de Dios que se creían que eran los únicos que estaban a cuenta con Dios. Era el pensamiento que ellos tenían. Pero el Señor les reveló cuán equivocados estaban, porque ellos con toda su religión, con todo el conocimiento que tenían de las escrituras del Antiguo Testamento, tanto los escribas como los fariseos, ellos estaban destituidos de la gloria de Dios, igualmente que aquellos que no tenían ningún conocimiento de la palabra de Dios. Y él está allí en aquel lugar y, y, el, y los fariseos y escribas, ellos están murmurando entre sí al ver que los pecadores y publicanos se acercan al Señor y ellos dicen, este a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. Qué maravillosa verdad estaban diciendo estos hombres inconscientemente. Ellos estaban reconociendo el gran amor de Dios para con la humanidad, para con la descendencia de Adán, perdidos, destituidos de su gloria. Ellos estaban reconociendo que aquellos que eran considerados como lo último en la sociedad, sin embargo, eran los que estaban más cerca, por así decirlo, del reino de Dios, porque ellos estaban conscientes de su condición y es la condición que se necesita el pecador para poder ser salvo, estar conscientes de que son pecadores perdidos y que nada pueden hacer por sí mismos para alcanzar el favor de Dios, como también el Señor lo expresó de otra manera cuando Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Obviamente, si una persona cree que no tiene ninguna enfermedad en su cuerpo,
no va a acudir a un médico para que le cure de algo. En cambio, aquel que sí está consciente de su dolencia, de su mal, va a acudir inmediatamente al médico confiando en que éste le puede sanar de su enfermedad. Así también es una figura que el Señor utiliza gráficamente para hablar de los pecadores. El Señor aquí refiere esta parábola, que como dije es una sola parábola, pero que consta de tres partes. Y Él dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí está haciendo una descripción gráfica de los fariseos y los escribas, porque este pastor que va tras la oveja perdida deja a estas ovejas en el desierto. Si ustedes se fijan en el comentario que hace Lucas, ahí el Señor dice que las deja en el desierto, no las deja bajo ningún resguardo, las deja expuestas a los depredadores, expuestas a todo tipo de peligros, pero va el Señor tras aquella que sí realmente necesita la ayuda del pastor, va en busca de aquella que sí está consciente que está perdida, y cuando la encuentra, dice el Señor, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y aquí está la comparación y la aclaración en cuanto a esto. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no, 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar de actitud para con Dios, reconociendo su pecado, sus faltas y por ende pidiendo perdón y mostrando esa nueva vida después de haber sido perdonado. Así el Señor está diciendo, estos fariseos y escribas, ellos se consideran a sí mismos justos y ellos piensan que no necesitan arrepentimiento. Son esas las ovejas que quedan en el desierto, pero el verdadero gozo en el cielo va a suceder por un pecador que sí se da cuenta de su condición y que está dispuesto a ser encontrado por el buen pastor. El Señor, recordemos aquí en Lucas, o sea, en Juan, perdón, en Juan capítulo 10, Él se presenta allí como el buen pastor y Él como el buen pastor su vida da por las ovejas. Amigo, querido amigo, tú has salido de la mano de Dios por creación y te has apartado, has tomado tu propio camino y el Señor te ha salido en busca tuya, porque sabes una cosa, tú jamás por tu iniciativa vas a buscar a Dios. Él es como la oveja perdida. No hay cosa más eh, penosa que ver una oveja que no sabe distinguir el camino y que sigue adelante y que su, su condición de perdido le puede llevar hasta la muerte, no tiene cómo defenderse, está totalmente a despensa de
los depredadores, si no es encontrada, está su destino es la muerte, es su destrucción. Una oveja no sabe reconocer el camino de vuelta a casa, sino es un animalito torpe y muy dócil. Así, el Señor dice aquí, los fariseos y publicanos, ellos se creen justos. ¿Hay acaso algún hombre justo en el mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay justo ni aun uno. ¿Hay acaso alguien, algún hombre que por su propia iniciativa busque a Dios? Todos a una, dice la palabra de Dios, se han hecho inútiles. Cada cual se apartó por su camino. No hay quien busque a Dios. Y sabe, esa verdad el Señor también, Él la reveló y Él dijo que las personas, los hombres, no hay ninguno que venga a Él por su propia iniciativa, sino que el Padre que le envió es el que provee las circunstancias y las condiciones para que el ser humano pueda ser llevado a los pies de Cristo. Nadie, dijo el Señor, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ahí está la gran verdad de las Escrituras, que no hay quien busque a Dios por su propia iniciativa. Así aquí, el gozo en el cielo es por un pecador que se ha salvado, un pecador que ha reconocido su condición y ha pedido por salvación, y no por aquellos que en sí mismos se creían justos, se creían que estaban a cuenta con Dios, pero quien realmente conoce el corazón del hombre es Dios. Entonces ahí tenemos nosotros a, al Hijo de Dios, cual el buen pastor. Aquí está el trino Dios, queridos amigos y hermanos. En esta parábola está el trino Dios en acción en el plan de salvación de la humanidad perdida, caída, muerta en delitos y pecados. En el versículo 8, aquí muestra la segunda eh, faceta de esta parábola, y aquí es el Espíritu Santo a quien tenemos nosotros aquí a la vista. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mire la progresión en la parábola. En primer lugar, en cuanto a la oveja, dice, hay gozo en el cielo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Habrá más gozo en el cielo. No se mencionan los, las personas o los seres que están allí en el cielo en la primera parte. Eh, Aquí, eh, esta drama, inconscientemente, por supuesto, está perdida, y si no es buscada, obviamente nunca nadie la va a encontrar. Y esto nos habla de la acción del Espíritu Santo en este tiempo, porque es el Espíritu Santo el que está en el mundo como representante del Señor Jesús, y es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio al pecador. Y quiero decir una verdad que es realmente a veces muy desconocida,
en el mundo religioso. A veces las personas se fijan en la predicación o en la oratoria del predicador y dice, bueno, este predicador no convence a nadie, no tiene, no tiene una gran oratoria como para convencer a las personas. Pero, queridos amigos y hermanos en Cristo, no es el predicador el que convence, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no abre el corazón del pecador, como en el caso de Lidia, si el Espíritu Santo no convence de pecado, de juicio de justicia y de juicio, no hay convencimiento. El predicador solamente cumple como instrumento en las manos de Dios para entregar el mensaje. La obra entera de salvación es obra de Dios, es obra de Dios completamente, tanto en la salvación como en la misma gloria de la salvación, es obra enteramente de Dios. Así aquí tenemos al Espíritu Santo buscando afanosamente al pecador perdido. ¿De qué nos habla la lámpara? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que lámpara es a, tu, a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Mediante el Evangelio, mediante la palabra de Dios, es que viene la fe al pecador, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así, cuando dice que utiliza la lámpara, está utilizando obviamente la palabra de Dios y busca con diligencia hasta que la encuentra. Cada pecador que ha recibido a Cristo es porque el Espíritu Santo es el que ha actuado convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Saben, muchos de nosotros, a lo mejor tenemos en nuestra experiencia, en la conversión nuestra, cómo el Espíritu Santo nos convenció. Y personalmente recuerdo cuando escuché el mensaje que realmente me aclaró todo con respecto a la salvación, porque yo me crié en una iglesia evangélica, pero no, allí nunca conocí la verdad realmente. Fue cuando era jovencito que fui invitado y el predicador empezó a hablar y todo lo que él decía, yo decía, pero porque fue un cuñado mío que me invitó, en ese tiempo éramos amigos, solamente éramos lolos, y yo decía, pero ¿por qué este le anda contando cosas de mi vida, este caballero? No tiene por qué, eso es algo que no está bien. Y después de la reunión, oye, le dije yo, ¿tú le contaste estas cosas? No, me dijo yo, ¿cuándo he hablado con él? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que el Espíritu Santo estaba hablando a través de la palabra de Dios a mi corazón y que yo tenía que distinguir ese mensaje que era exclusivamente para mí. El predicador obviamente estaba hablando a todo el auditorio como lo hacemos ahora, pero el Espíritu Santo estaba aplicando esa palabra a mi corazón. Y eso sucede hoy día y sucede siempre en la conversión de cada uno de los pecadores. Es la palabra de Dios, la lámpara que alumbra, que nos hace ver nuestra condición, que el pecador es sin Dios y sin salvación, está destituido de su gloria, que es como suciedad delante de Dios y que sus justicias son como trapo de inmundicia. Ese es el diagnóstico que Dios hace desde el cielo. Y aún más, Él dice a través de el profeta Isaías que en la condición del pecador sin Cristo, desde la planta del pie hasta la cabeza,
no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga que no ha sido suavizada con aceite. Y el aceite allí es un símbolo, nos habla de la acción del Espíritu Santo, la acción regeneradora del Espíritu Santo, quien nos transforma, quien nos hace nacer de arriba. Así cuando el pecador es encontrado, es traído a los pies de Cristo, hay gozo. Y ahora dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Mire, los ángeles se gozan por un pecador que pasa de muerte a vida. Qué maravilloso es. Los ángeles, ellos no tienen la experiencia nuestra de haber conocido la gracia de Dios, ese favor inmerecido que nosotros que por nuestro pecado merecíamos la muerte, la condenación eterna. Sin embargo, Dios, al vernos desvalidos, al ver que estábamos rumbo a la condenación eterna y que nosotros acudimos reconociéndonos pecadores y que no podíamos hacer nada por nosotros mismos para tener el favor de Dios, Dios nos regaló la salvación. ¿Por qué nos regaló la salvación? Porque la salvación, dice la palabra de Dios, es de gran precio y nadie la logrará jamás. Nadie puede lograr alcanzar la salvación del alma. El precio de el rescate pagado por Dios, por el pecador, es infinito. Nadie, absolutamente nadie, queridos hermanos y amigos, puede tener la más mínima idea de lo que costó a Dios el salvarnos, el librarnos de la condenación eterna. Nosotros podemos hacernos un cuadro, una gráfica de los sufrimientos físicos de el Señor Jesús, de los sufrimientos psíquicos del Señor Jesús, ¿sí? Podemos en parte entender cuánto sufrió él cuando le golpearon, cuando le azotaron, cuando le clavaron en aquella cruz. Podemos pensar en el sufrimiento psíquico cuando él estaba allí en el huerto de Getsemaní, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Eso podemos tener nosotros de alguna forma eh, considerar algo de lo que el Señor sufrió. Pero, amigos, hermanos, ¿quién podría imaginarse siquiera o tener la más mínima idea lo que mi Salvador sufrió cuando Él estando levantado entre el cielo y la tierra se oscureció y Dios descargó en Él todo el peso de la ira judicial por mi pecado? Imposible imaginarlo. Imposible tener una más mínima idea de el sufrimiento vicario de mi Salvador. No puedo imaginarlo, no puedo, pero sí puedo dar gracias a Él porque Él puso su rostro firme como un pedernal para ir a la cruz y Él fue tratado allí en la cruz como pecado a causa mía. El justo murió por mí, injusto. Así podemos nosotros tener agradecimiento, gratitud en nuestros corazones por aquel sacrificio. Entonces Dios regala la salvación, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede de ninguna otra manera alcanzar la salvación, la vida eterna. Amigo, ¿en quién estás confiando para la redención de tu alma? ¿En qué estás confiando tú para el perdón de tus pecados? ¿Acaso estás siguiendo alguna religión?
¿Estás siguiendo algún líder? No, amigo. El único que puede salvar es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Nadie puede ir al Padre sino solamente a través de mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y también nos enseña la palabra de Dios que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo, hombre. No hay más. No hay nadie más. Y la tercera parte de esta parábola, algunos equivocadamente lo han asociado o lo asocian a un creyente que se aleja del Señor y se va al mundo. No, no tiene que ver con eso. Aquí tiene que ver con aquellos que están perdidos en este mundo y es solamente una comparación que el Señor hace al relatar esta parábola para hacer entender especialmente a aquellos religiosos de su ignorancia en cuanto a la salvación, en cuanto a la condición del hombre delante de Dios y en cuanto al remedio que Dios ofrece y otorga para el perdón de los pecados. Y aquí ahora él grafica un hombre, ya vimos que en la primera parte de la parábola era el Señor Jesús, el buen pastor, y entre paréntesis, el Señor se presenta como en las Escrituras como el buen pastor, se presenta también como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. Esas son las formas en que el Señor se presenta en relación a esa actividad. Como el buen pastor su vida da por las ovejas, como el gran pastor, él protege y cuida sus ovejas. Y como el príncipe de los pastores, él dará recompensa a todos aquellos subpastores o hombres que Dios ha puesto en el pueblo de Dios para cuidar de la grey, a aquellos que cumplan bien como Dios lo ha pedido y lo ordena, con esa labor, con ese trabajo, recibirán la recompensa cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pero en la tercera eh, forma de esta parábola, en la tercera parte, aquí ahora vemos al Dios cual el Padre. Todos nosotros salimos de Él como criaturas suyas, hechos por la mano de Dios. Así en ese sentido, el hombre también le pertenece a Dios porque Él le creó, Él le hizo, pero como Dios siempre nos dio conciencia y esa conciencia tiene que ver con la facultad de elegir libremente entre el bien y el mal. Y aquí se presenta a este hombre con dos hijos y podemos decir que uno de esos hijos está asociado con los publicanos y los pecadores. Y el hijo mayor está asociado o es un representante de aquellos religiosos de aquel tiempo. Y dice, tenía este hombre dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto nos habla de la actitud de usted y de mí, de todos los seres humanos. Dios nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Y Él nos ha dado vida, nos ha dado salud y nos ha dado el libre albedrío. ¿Y qué hicimos nosotros?
nos apartamos de Dios, porque al hombre no quiere ni le gusta estar gobernado, no le gusta estar bajo la dirección de Dios, sino se aparta de Dios porque quiere vivir de acuerdo a sus propios razonamientos, de acuerdo a su propia concupiscencia. Y con esos bienes que el Señor dio, el hombre se va y se va lejos de Dios porque mientras más lejos está, entonces piensa que más libertad tiene para vivir su vida de acuerdo a lo que él quiere. Pero lamentablemente el juicio de este joven que representa a los seres humanos que están perdidos, eh, el juicio no es bueno porque él desperdicia todos los bienes recibidos y llega a tal punto que en su perdición gasta todo lo que tenía y de repente se da cuenta que hay una gran hambre y que no tiene ya que comer. Y a falta de trabajo, va y se arrima a uno de los hacendados de aquella tierra. Este hombre le envía a su hacienda para apacentar cerdos. Los cerdos eh, eran animales inmundos de acuerdo a la ley judía. Así esto era una abominación realmente. Pero a ese extremo llega el hombre en su alejamiento, en su perdición. Llega a estar al mismo nivel que los cerdos. ¿Podemos nosotros imaginarnos una caída más profunda en el pecado? Y queridos amigos, con mucho respeto y cuidado lo digo, hoy día el hombre yo creo que ha caído aún mucho más bajo todavía. Se ha hundido y está cada vez hundiéndose en forma más profunda en el pecado, porque le falta imaginación al hombre para inventar pecados que le están llevando cada día a la condenación. Está en la condición el hombre que a lo bueno le llama malo y a lo malo a eso le llama bueno, como hay un hay en la palabra de Dios, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y este joven llega a esa condición. ¿Se imagina usted estar deseando comer el mismo alimento de los cerdos? Ahora, quiero hacer una aclaración. Estas algarrobas, de acuerdo a lo que eh, encontramos en los comentarios, eran como lo que conocemos nosotros como algo así parecido como las habas, una vaina con eh, dentro venían estas algarrobas. Ahora, en lugares de mucha pobreza, dicen los historiadores, que se le llamaba el pan, era el pan de los muy pobres, pero podemos imaginarnos nosotros una pobreza tal, claro, a lo mejor los pobres no llegarían a comer con los chanchos, como este joven. Él desea, imagínese que él deseaba, aquí ni siquiera podía comer el alimento de los cerdos. Él deseaba comer ese alimento, pero nadie se lo daba. ¿Cómo ha caído el hombre en la inmundicia del pecado? Ha salido de las manos de su creador, de un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor y lleno de misericordia para llegar a esa condición. El mundo y Satanás ofrece un voladero de luces
a los jóvenes especialmente, y no tan solo a los jóvenes, y le ofrece lo mejor que puede al principio, pero al final, ¿qué le está ofreciendo? Le está ofreciendo las heces y, y finalmente la única oferta que puede hacer Satanás es que el hombre vaya a la condenación eterna juntamente con él a causa del pecado. Pero qué bueno que en esta parábola, este joven de repente, él como que reacciona, es como si estuviese hipnotizado. Y él dice, volviendo en sí, recapacitando. ¿De qué se acuerda él? En la casa de mi padre hay mucha gente que trabaja para él. Y ahí notamos la diferencia, porque los trabajadores, la posición de un trabajador no es lo mismo que la posición del hijo del dueño de la hacienda, ¿verdad? El hijo tiene muchos privilegios por encima de los trabajadores, pero él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Qué tenían ellos? Abundancia de pan. Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí este hombre, este joven, no solamente lo piensa, no solamente lo medita, sino que inmediatamente él toma la acción y va de regreso a la casa del padre. Pero el padre es quien ha estado constantemente oteando, mirando el camino, buscando, esperando recibir a este hijo que estaba perdido por su propia cuenta, por su propia voluntad. Y vemos aquí una figura, hermanos, y le voy a leer acá en el libro del profeta Jeremías, para que veamos cómo Dios, y esto realmente aún lo estremece el pensar de que Dios, Él nos ama entrañablemente. Y aquí hay una representación de lo que es Israel, que se ha alejado de Dios. Y dice el versículo 16 del capítulo 31 de Jeremías, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, mire, el oído de Dios, escuchando he oído a Efraín, Efraín representa a Israel, que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y mire, hermano, amigo, escuche la voz de Dios, cual el Padre. Y él pregunta aquí, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada y vuélvete por el camino por donde te fuiste. ¿Hasta cuándo andarás errante? ¿Sí? El padre, ahí está el padre esperando al hijo que regrese.
Y dice en el versículo 19, él está reflexionando todavía y está diciendo: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, qué maravilloso es esto, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Piensen lo que leímos ahí en Jeremías: fue movido a misericordia y corre. ¿Y quién es el que corre? ¿El hijo? No, es el padre, porque no hay quien busque, no hay siquiera uno. Dice: y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El reconocimiento del pecado, querido amigo, que tú tienes que hacer es que tú has pecado contra Dios. Tú has pecado contra Dios, y como has pecado contra Dios, estás destituido de su gloria. Pero haz como este joven y confiesa tu pecado a Dios. Él confiesa su pecado e inmediatamente el Padre toma la acción, porque la palabra del Señor nos enseña que al que a Él viene, Él no echa fuera, y que al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Así tenemos nosotros aquí que el vestido andrajoso, los harapos que este joven trae sobre su cuerpo, son una figura del pecado. Y mire, vamos a ver algo en la palabra del Señor para afirmar esto que yo estoy diciendo. En el libro de Zacarías, si usted no le cuesta encontrar la cita, escuche nomás. El capítulo 3, versículo 1, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de el ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de el ángel. Aquí, entre paréntesis, cuando nosotros vemos el término ángel de Jehová, es una teofanía del Señor Jesucristo. Eh, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí tenemos esas vestiduras viles, son una figura de el pecado que Dios quita a aquel que con corazón contrito y humillado viene a los pies del Señor. Y hay una gran fiesta por haber encontrado a este hijo que estaba muerto, y la condición de aquellos que están en este momento sin Cristo. Dios dice que están muertos en sus delitos y pecados, pero que ahora pueden escuchar la voz del Hijo de Dios y pueden tener vida. Había muerto, se había perdido y es hallado. Qué maravilla, cuánto gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sin embargo, aquel que era el hijo mayor, que representa a los fariseos y publicanos, él no quiere participar de la fiesta, pues él pensaba de sí mismo que era justo, que estaba todo bien con él, pero lamentablemente él viene llegando del campo, y el campo en las escrituras representa al mundo. Él estaba tan perdido como su hermano, pero él no lo quiso reconocer
y no quiso entrar a la fiesta. Amigo, si tú estás en esta condición de perdido, haz como este hijo pródigo, reacciona, vuelve en ti y ve a Dios confesando tus pecados y pidiendo por salvación. O permite que el pastor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, te encuentre y te salve de la muerte eterna. O que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y puedas alcanzar la salvación, el perdón de tus pecados, y habrá gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se ha arrepentido. Ojalá que tú tomes la posición de cualquiera de estos tres ejemplos de esta parábola que el Señor mismo, Él la narró para el provecho de nuestros amigos, para que puedan ellos entender que la salvación es urgente y que Dios ha preparado todo y que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero sabes, querido amigo, una verdad que está implícita siempre en el mensaje del Evangelio es que Dios no te salva si tú no quieres ser salvado. Es que Dios no va a contender el Espíritu Santo de Dios contigo para siempre, ¿no? La oportunidad se va a acabar. Y a veces nosotros enseñamos con mucha razón que se acaba la oportunidad si el Señor viene en busca de los suyos, y todos aquellos que escucharon el mensaje de salvación quedarán eternamente excluidos de la gloria de Dios por cuanto no quisieron obedecer el mensaje del Evangelio. O si una persona muere sin Dios, bueno, está irremisiblemente perdido. Pero sabes, te quiero comentar otra situación. Si tú sufres una enfermedad que te invalide y no te permita discernir ni pensar con claridad, tú no tampoco escaparás porque Dios ya te dio la oportunidad y tú no quisiste aceptarla. Así, amigo, ahora es el tiempo de salvación, no hoy día, porque hoy día termina a las 12 de la noche. Ahora es el día de salvación. ¿Qué harás, amigo mío? Ojalá que estés consciente de tu condición de perdido y acudas ahora mismo, porque el Señor te está esperando para salvarte, para darte vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos nuevamente dar gracias a ti por el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Agradecemos por tu paciencia, Padre Celestial, porque sabemos que si el Señor no ha venido es porque tú quieres que todos sean salvos. Tú eres paciente para con nosotros. Queremos dar gracias por los hermanos allí en Conchalí. También si había amigos que estaban escuchando, familiares de los creyentes, pedimos por ellos para que no desaprovechen la oportunidad que el Señor les da de alcanzar la vida eterna, de asegurar el futuro eterno de sus almas. Queremos ahora quedar en tus manos y a tus cuidados, encomendando el resultado de la siembra de tu palabra en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.